Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Ricardo Vanegas, ex legislador. Vamos a hablar de varios temas, no solamente el tema de compra de chalecos de cartón para las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar de temas de coyuntura política. Lo ponemos en pantalla al doctor Ricardo Vanegas. Doctor, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. No tengo audio. Si es que no está muteado, vuelva a salir. Buenos días, gracias por la entrevista. Ahí estamos, excelente. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Gracias, todo bien. ¿Ustedes? Aquí en lo que se puede, pues usted sabe cómo está la situación del país. Parece ser que estamos viviendo la peor época de la República del Ecuador, ¿no? Bueno, siempre se dice eso, ¿no? Y tratamos de resolver las cosas y finalmente no se puede, ¿no? Sí, la verdad pero que... entremos al tema de la consulta de la entrevista. Correcto. A ver, doctor, ayer salió a la luz este escándalo, ¿no? Ya se venía hablando hace algún tiempo atrás, desde hace un par de semanas, si no me equivoco o más, de este posible escándalo de compra de chalecos para las Fuerzas Armadas. ¿Qué lectura darle a todo esto? ¿Cómo digerir lo que está pasando dentro de una institución como las Fuerzas Armadas? Pero es que no solamente son las Fuerzas Armadas, es también la Policía Nacional. Esto tiene un antecedente con el gobierno de Lazo, cuando se inicia el proceso de compra de los chalecos antibala categoría o nivel 3, que es el que deben utilizar para soportar disparos de rifles o de fusiles, y se diferencia del nivel 3A, que también se utiliza, pero el Kevlar es mucho más delgado, ¿verdad? Y no aguanta ese tipo de bala. Decía que ellos hicieron un concurso público a nivel internacional y participaron varias empresas, pero el que resultó finalista y el que se adjudicó tenía una inhabilidad para poder ser contratista con el Estado, inhabilidad que se encontraba en el CERCOP. Y este contratista interpuso en 3 lugares diferentes 3 acciones de protección con medidas cautelares, hasta que finalmente en la ciudad de San Borondón un juez le concedió una medida cautelar que permitió que pueda suscribir el contrato por $20 millones con la Policía Nacional, y después también pudo firmar el contrato con el ministro de Defensa actual. Giancarlo Lofredo. Hoy día en el que él ha estado dando una explicación de que los chalecos sí cumplen con las normativas para el disparo de las balas. Claro, ustedes son periodistas y no son técnicos. Cada chaleco tiene un nivel de calificación que se llama NIJ, eso se entrega en la Agencia Nacional de Estados Unidos y tiene un código. O sea, hay NIJ, pero cada NIJ tiene un código. Claro. Eso demuestra la fortaleza del chaleco y la durabilidad del chaleco. Entonces, a usted le pueden mostrar un chaleco y pueden disparar a ese chaleco, pero a lo mejor la bala que están disparando es para ese chaleco. Pero si usas un fusil, ya no es para ese chaleco. Claro. Entonces es muy fácil decir lo que ellos dicen, y además que cuando se hacen estas pruebas técnicas se tienen que hacer en grupos, o sea, en laboratorios calificados, porque se mide distancia, fuerza, impacto. Hay varias cosas que se hacen para poder determinar que el chaleco cumple con el requisito. Ahora, el ministro lo que ha dicho es que él firmó, aunque el contratista fue incumplido, porque se encontraba habilitado.
pero por esa medida cautelar que dejó sin efecto la inhabilidad que tenía el propietario o el representante legal de la empresa que le vendió los 34 millones de dólares en chalecos y cascos a las Fuerzas Armadas. Así que tratar de justificar algo que no es justificable no te evade la responsabilidad penal, porque hay un delito de peculado puro. Tú no le puedes comprar nada a nadie que esté inhabilitado en el CERCOP. Punto, se acabó. Por mucho que haya tenido una medida cautelar, doctor. Pero mire, este gobierno se llenó la boca diciendo que ha luchado contra la corrupción judicial porque había medidas cautelares para dejar en libertad a los delincuentes y a los políticos. Bueno, esos mismos jueces son los que han permitido que haya la viabilidad para que los funcionarios de este gobierno firmen los contratos. Y están presos los abogados y los jueces y los que se beneficiaron de los contratos. ¿Por qué Lofredo va a tener un caso de excepción? Le pregunto yo, porque el derecho es lógico, ¿no? No, pues la ley es para todos. Está preso por... A ver, si Fuentes está preso porque utilizó la justicia para beneficiarse por algo, ¿por qué Lofredo no debería estar preso si utilizó la justicia para beneficiarse por algo? Es algo lógico, ¿no? Claro. La verdad que cada día nos sorprende más y ver todo esto que pasa y resulta que el gobierno, según el gobierno, dice que lo están utilizando políticamente. No, la corrupción no se utiliza políticamente. No, la corrupción no se utiliza políticamente. La corrupción es corrupción. ¿Cuál es el delito? Se acabó ahí. ¿Cuál es el delito? Eso es especulado puro. Especulado puro. Si es que no es la característica de los chalecos que fueron adquiridos. No, a ver, perdóname. No solamente está en los chalecos como tal. Por haber contratado con esa empresa. Claro, por haber contratado con alguien que estaba inhabilitado. La justificación es, no, pero es que la empresa cuando firmó ya estaba habilitada. ¿Por qué no dice que está habilitado? Porque un juez le concedió una medida cautelar y luego el mismo juez revocó la medida. Eso es lo que nos dice. Es la parte que se olvida de contar, ¿verdad? Doctor, ¿y qué responsabilidad tiene el CERCOT aquí? Bueno, el CERCOP tiene que cumplir con la sentencia constitucional. Le dicen, no está inhabilitado, sáquelo. Pero el CERCOP compareció en la acción constitucional y luego el juez revocó la medida cautelar. Yo lo subí en mi Twitter el día de ayer, el número del juicio. Usted solamente entra ahí y se va a dar cuenta de la maravilla. Ahí está, sí, esto es cuestión de investigar. Lo que pasa es que hay mucha gente que no investiga, ¿verdad? Es gravísimo esto, ¿no? Bueno, es que es especulado. Le estoy haciendo la comparación. Si Muentes está preso por usar la justicia para beneficiarse, ¿por qué Lofredo está libre? ¿Y la fiscalía? ¿Qué pasa con la fiscalía? Bueno, la fiscalía debió actuar de oficio. La fiscalía nunca actúa de oficio. Cuando yo era asambleísta siempre le llevaba los informes muy detallados con todas las pistas, ¿verdad? Y la fiscalía actuaba. Pero aquí, mire usted, no solamente tenemos el caso de los chalecos antibalas, y usted está hablando solamente de los militares, falta de los policías, porque eso también se compraron. Y falta también la falta de inacción de la policía en el caso de Petronovoa. Hoy día leí en un Twitter que hay una grabación de un juez que no resolvió a favor de una acción de protección en una de las empresas de Aquiles Dávila, que está imputada, Aquiles Álvarez, y dicen que es porque no aceptó Aquiles darle $1 millón. Si eso es cierto, y están involucrados funcionarios del gobierno que quisieron presionar al juez para perjudicar a Aquiles, esa bomba que va a salir. Y eso está en las redes. El gerente de Petronovoa también ya debería ser procesado, ¿no? Pero por supuesto,
Oiga, el procesamiento no quiere decir que eres culpable, pero si hay indicios de responsabilidad, tiene que ser procesado. A ver, si usted mañana anula 50 facturas que emitió en un solo día, a usted el SRI enseguida le prende una alerta, ¿no? Ah, no, pues. Y lo manda al lado de, y lo manda a la UAFE a decir te quita de la lista blanca. Pero, claro, y además es que el hecho de que anules la factura, 6.800 facturas, no quiere decir que la empresa no recibió la plata. Lo que tú has anulado es la facturación y el dinero que tiene que haber ingresado, porque mire, le hablo yo que soy un cristiano, pero yo cada vez que deposito la plata en el banco, cuando es un monto que puede ser considerado alto, yo le envío a mi oficial de crédito, aquí está la factura del honorario que estoy cobrando. El banco te y pide. Aquí está el nombre del cliente y el número del juicio, ¿verdad? Y yo pregunto acá, entraba la plata y no generaba ningún tipo de sospecha. Son las cosas que uno... Doctor, hasta el banco que recibía la plata puede estar... El banco está obligado, el banco, a oficiar siempre a la UAFE. Mire, yo me compro un vehículo, ¿correcto? Si me compro el vehículo y si lo compro al contado, va una alerta. Tengo que justificar de dónde saqué el dinero. Claro, yo nunca voy a ir con billetes a comprar un vehículo. Claro. Yo siempre voy a girar un cheque, ¿verdad? Pero supongamos que lo compre a crédito. Igual el patio que vende el carro a crédito informa a la UAFE, el doctor Vanegas ha comprado un vehículo a tantos meses, manda el contrato, manda el pagaré. Y obviamente yo tendría que ir pagando mes a mes la letra del carro, ¿verdad? Pero la UAFE está viendo eso. ¿Cuándo se vuelve irregular? Cuando de pronto lo que yo tenía que pagar en 24 meses lo pago en un día. Dice, ¿cómo? Y se prenden las alertas, ¿verdad? Pero al parecer la UAFE no está dando alertas, pues. Si tenemos a un director de la UAFE que tiene 5 cargos. Bueno, pero es que, a ver, no le da las alertas a los amigos, a los contrarios que le da la alerta. Terrible. O sea, si la UAFE te quiere investigar, te va a investigar. Lo que pasa es que si tú llevas una vida en orden, por más que te quieran investigar, no te van a encontrar ni una pulga, ¿no te parece? Claro. Y si tú has cometido una falta, no te pongas a buscar en ojos ajenos lo que tú tienes, ¿verdad? Porque entonces sucede que Aquiles le saca lo de Petronovoa y están a la par, con la diferencia que Aquiles, hoy por hoy, la percepción está perseguido y el otro Novoa está protegido. Ya convocaron a la audiencia para formular cargos, para el 5 me parece. Sí, me imagino que... Pero ha sido telemática, es telemática. Muchos jueces lo hacen telemático. Muchos jueces, en la ciudad de Guayaquil, el 90% de los jueces lo hacen telemático. Y en general en el país es muy difícil que haya audiencia presencial. ¿Qué puede pasar allí, doctor? Bueno, puede pasar que le formulen los cargos porque eso no hay cómo evitarlo. Se convierte, el señor Álvarez se convierte en imputado de un delito y obviamente no creo que se atrevan a ordenarle la prisión, pero sí le van a poner otras medidas sustitutivas como presentarse cada cierto tiempo o prohibir salir del país. Es lo que creo que va a pasar. ¿Cómo quedará la justicia si no procesan al caso Petronovoa? O sea, a Petronovoa no lo van a procesar hasta después de marzo. O de, a ver, marzo, en abril, después de abril. En abril son las elecciones, ¿no? En abril, sí. 13 de abril. Después de la segunda vuelta. El día que usted vea que Novoa no es presidente, al día siguiente ya usted lo va a ver cómo lo persiguen a Petronovoa. ¿Y cómo se llama eso? Justicia a la carta. Yo no sé cómo se llamará, pero estoy contando lo que va a pasar. Digo, justicia a la carta. Esto es por tiempo, ¿no? No sé si es a la carta, pero esto es lo que pasa en el Ecuador. Va a ser después de, no antes de. Correcto. Igual el caso de
el caso del señor ministro de Defensa. Él puede decir misa, pero si alguien va y presenta una denuncia penal y pide que se investigue un presunto peculado, le tienen que iniciar una investigación. Y eso solo termina con un sobreseimiento. Es un delito imprescriptible en la acción y en la pena. La Asamblea puede investigar ese caso en este momento. Por supuesto. Bueno, he escuchado que la asambleísta Ana Galarza está investigando, ¿no? Pero con el solo hecho de la noticia, se puede acudir a la fiscalía y cualquier ciudadano puede presentar la denuncia. Cualquiera. Cuando yo era asambleísta, yo generaba muchos procesos de investigación y denunciaba. Y son esos los casos que hoy han conmocionado al país. Son producto de los informes que hice. Carla. Doctor Vanegas, Carla Aro le saluda, muy buenos días. Al demostrarse que es cierto el caso Petronovoa, ¿en qué delitos se incurre y cuál sería la presencia en ellos del presidente Daniel Noboa? Bueno, el primer delito que yo pienso que van a incurrir es en el tráfico de influencias, ¿no? Porque si usted mañana quiere comprar una gasolinera, creo que va a ser muy difícil que le permitan hacer el traspaso en un día, ¿no? Y que además le permitan en un mismo día subir la capacidad de venta de la gasolina y del diésel, ¿verdad? Salvo que usted, evidentemente, tenga a alguien muy poderoso que le ayude, ¿no? Ahí es cuando se habla del tráfico de influencias, que antes solo se imputaba al funcionario público, pero ahora se imputa además al particular que consigue a través de las influencias un beneficio. ¿Eso sería que involucraría a los dos? ¿Al presidente y a su hermano? Sí. Bueno, pero acuérdese usted que en Bélgica está el señor Correa por autor mediato, ¿verdad? O sea, él era el que pensaba, él nunca el influjo estuvo en nada, pero él pensaba. Así es, el influjo entonces, acá ¿también hay influjo o no hay influjo? O sea, en este país tiene que aplicar la ley igualita para todos. ¿Por qué en el caso de él no aplicaría lo mismo que Noboa? Le pregunto. O sea que se le podría aplicar entonces a Noboa justamente en el caso Petronovoa lo mismo, influjo psíquico, ¿no? Yo lo mandé, yo lo pensé. Tengo estos superpoderes. Yo dispuse. Denle a mi ñaño esto. Ahí está todo. Y es más fácil el influjo psíquico de Noboa que el de Correa, porque ahí hay vínculo de sangre. Entonces ahí hay un delito, el otro delito obviamente es el tráfico de combustible y el otro evasión tributaria, ¿no? Y también podría haber lavado de dinero. También podría haber, porque yo le pregunto, ¿quién puede comprar 8 millones de dólares en combustibles en un año? Sí llama la atención, ¿verdad? ¿Y cómo esta empresa obtiene los permisos tan rápido? O sea, un permiso ambiental, ¿cuánto no se demora? Pero hija, usted está trabajando en ese programa, ¿no? El día que tenga un padrino, a lo mejor la vemos en televisión, ¿verdad? Todo es cuestión de padrino, de influencias. Hubo influencia directa, sin duda alguna. ¿Cuál es la institución judicial que debe de actuar in situ en este momento, en base a la denuncia de ese caso, doctor? La Asamblea Nacional está haciendo lo que corresponde. Está haciendo un proceso de fiscalización porque se trata de un funcionario público el que maneja la gasolina. Y los asambleístas de gobierno actúan como muchachos, porque dicen, nosotros descalificamos al señor Granja porque el hermano de él ha entrado a trabajar al municipio, pero no descalifican la denuncia, pues. O sea, el hecho de que la denunciado es verdad o mentira. Descalifican al denunciante, pero ¿y el hecho de denunciar? Ellos no dicen que no es cierto, dicen que se está usando eso políticamente. Perdónenme, es un delito. Y eso lo tiene que hacer la Asamblea y pedirle a la Fiscalía que actúe. La Fiscalía ya debería de actuar, puesto que el señor Granja ya puso la denuncia. Vaya, pues ese mismo fiscal que persigue a Álvarez, ¿por qué no persigue a Noboa? Porque ese mismo fiscal es el fiscal que
ha llevado, por ejemplo, el caso de la ex esposa del presidente, del hijo de la señora Verónica Abad. Entonces, es el mismo que lleva todos los casos que van en contra de quien se opone a las políticas del presidente Noboa. Bueno, usted lo acaba de decir y eso es algo que todo el mundo lo sabe. Entonces, eso es lo que se llama, como alguien dijo en su momento, justicia de la carta, ¿verdad? Y el presidente Noboa utiliza un término gringo, Lauer, no sé, ¿verdad? Esa es la justicia que te persigue cuando no tienes razón. El Laufer. Bien, doctor, ¿cuál es su criterio? Usted habla mejor el inglés que yo, hija. Doctor, ¿cuál es su criterio sobre esta solicitud, este pedido que hace el presidente de la República para la cooperación internacional de fuerzas militares extranjeras para que ayuden al combate de los grupos de delincuencia organizada? Quisiera saber cuál es su criterio. Que el presidente Noboa no necesitaba pedirle eso a la Asamblea, porque eso es una facultad que tiene la función ejecutiva. Es una pérdida de tiempo, porque si yo quiero la ayuda para temas de seguridad como presidente de la República, puedo hacerlo directamente de gobierno a gobierno. Y para eso no necesita la autorización de la Asamblea. Más bien, lo que valdría la pena es pedirle al presidente que diga lo que no pudo responder la asambleísta Centeno cuando le preguntaron, bueno, pero ¿con qué gobierno es que el presidente va a traer a los militares extranjeros? Y ella no supo qué responder porque no sabía. Bueno, o sea, el ministro de Gobierno dijo, Chile, creo, puede ser que Italia, Argentina. Pero es que por eso le digo, pues, ellos generan la noticia para tratar de tener un efecto mediático, ¿verdad? Diciendo, no, nosotros queremos, pero ellos no quieren. Pero cuando la asambleísta Galarza le dice chiquitín, ahí te vamos a dar otra ley que tú quieres, pero resuelve, pues, ¿no? Ahí ya no dicen con quién. Se les acaba el discurso. Pero lo verdadero, lo que realmente es que no necesitaban recurrir a la Asamblea. Eso es una pérdida de tiempo. Ahora veremos cuántos días se demoran para traer aquí a las Fuerzas Armadas extranjeras en la colaboración en la lucha contra la delincuencia. Ya vamos a ver. A lo mejor se termina la segunda vuelta y no terminan de llegar los militares. Así como no han llegado todavía las barcazas, ¿no? ¿Se acuerda cuando ayer dijo que iba a haber unas barcazas para los delincuentes? Hasta ahora hay una barcaza. Así es, las cárceles que iban a hacerse en estas barcazas. Doctor, ¿por qué siempre los gobiernos cuando no cumplen o no pueden cumplir sus ofertas de campaña tienden a decir que es culpa de la Asamblea? Usted que ha estado justamente ahí como parte de la Asamblea. ¿Por qué ese relato? ¿Por qué esa narrativa? Y hago esa acotación porque en época electoral justamente es algo que se vuelve a imponer. Le voy a hablar como un actor político y como un ser humano. En un matrimonio cuando no funciona, la mujer siempre dice es por culpa del hombre y el hombre dice es culpa de la mujer. No aceptan que uno es el culpable, ¿verdad? Siempre le quieren echar la culpa a otro. Y aquí en la política es lo mismo. El presidente le echa la culpa a la Asamblea le echa la culpa al presidente. No asumen su responsabilidad. Pero en este caso en concreto, la inseguridad en el país es responsabilidad únicamente del Ejecutivo, porque la Asamblea no controla ni puede controlar a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional, porque eso depende del presidente de la República. Si el presidente de la República ha fallado en la lucha contra la inseguridad, es porque no ha tenido en el puesto de ministro del Interior a personas que realmente estén preparadas para eso. No es cuestión de poner a los amigos, es cuestión de poner a gente que esté preparada. Y se ha logrado demostrar que la lucha de la inseguridad no ha disminuido. Por el contrario, este año es el año más violento de los últimos años en el país. Y esto a pesar de que en las calles están los militares y los policías. Porque si usted estudia criminología se va a dar cuenta que cuando usted más obstáculos le pone al delincuente, la delincuencia se vuelve más avesada.
El delincuente es así, o sea, ¿me quieres agarrar? Ven, búscame. Y se pone más agresivo. Esa no es la forma, hay que usar la inteligencia que sí existe en la policía y en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la policía. No es que con la inteligencia, en vez de estar ellos espiando a los políticos contrarios, deberían estar espiando a los pillos, a los criminales, y sabrían cuáles son los movimientos, ¿verdad? No se ríe, así, mire, yo aquí cuando vienen mujeres que son cachudas, me dicen, doctor, ¿cómo intercepto el celular de mi marido? Sí, pues. Correcto. Doctor, y No justamente... me digan que no se puede hacer, eso se puede hacer. Usted acaba de decir eso, pues, ¿no? Han puesto a los amigos y hay un juicio político abierto Las amigas también. Para el señor Giancarlo. A las amigas también. O sea, usted para sabe. El señor Giancarlo Lofredo. ¿Usted cree que amerita llevarlo a un juicio político al señor Giancarlo Lofredo? ¿Hay todas las causales? Eso, mire, eso es lo menos grave. Él debe ser llamado al juicio político, pero lo más grave es que tiene que ir a responder por peculado ante la justicia penal. Eso es lo grave. Porque el juicio político obviamente se va a salvar porque necesitas 92 votos actualmente y 101 a partir de mayo. Entonces, el del juicio político se va a salvar, pero del juicio penal no. Tienes que buscarte a Mandrake tú para ver cómo te salvas de eso. Va a ser dificilísimo. Doctor, ya finalmente para ir cerrando esta entrevista, porque veo que está con el tiempo, está en una audiencia. Gracias sí, por estoy atenderme. en una audiencia y estoy en otra. El caso de la jueza Nubia Vera, quisiera escuchar su criterio de lo que está viviendo la jueza Nubia Vera, la persecución que le están haciendo a pesar de que ella es una de las víctimas. Mire, en el Ecuador los jueces constitucionales deben actuar de manera imparcial, sin ningún tipo de influencia. Lo que ella denunció evidentemente es un tráfico de influencia que se quiso hacer con ella y ya hay un antecedente en el Ecuador con el caso Purga, Plaga y me estoy olvidando uno más, Metástasis. ¿Por qué el señor Godoy no está ya detenido? Él y los demás miembros del Consejo. Si la jueza Vera entregó el pendrive. Entregando el pendrive, lo que tenía que haber hecho la Fiscalía es un allanamiento y recurrir a quitarle los celulares a todos los que están involucrados, porque entonces con las pistas vas a ver si ellos recibieron disposiciones del gobierno. O sea, en el Ecuador la justicia no puede ser que de una manera juzgue a uno y de otra manera juzgue a otro. Godoy claramente se quedó fuera de ser nuevamente presidente del Consejo de la Judicatura. Y la jueza Vera, para mí ha actuado de una manera muy valiente. No creo que pueda ser destituida por los miembros del Consejo que ella cuestiona y el país los identifica. Pero al mismo tiempo ella, como juez, tiene toda la facultad de hacer cumplir integralmente la sentencia que ha dictado. Y es lo que ella ha estado haciendo, no es que busca protagonismo, esa es la obligación de un juez. Y a mí me parece muy raro que la ministra del Trabajo, que ha sido jueza, no sepa que las sentencias constitucionales se cumplen integralmente aunque se apelen, no tienen efecto devolutivo. Esto hay que saber, pues. Y ella se pone a decir cumplo, pero con letras invisibles. ¿Cómo se va a cumplir así? Ella misma, o sea, me refiero a la señora... 3 placas. ¿Cómo puede ser posible? Es que esa es una manera de burlarse. Esa es una simulación. Ya en el Ecuador, en el pasado, cuando los vocales, los consejeros del Consejo Principal Ciudadano simularon que no pudieron elegir al presidente del Consejo de Judicatura, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Los mandó a la casa a los 7. A tres porque votaron por una lista, al otro que votó por otra y a los 3 por no ir. Y dijo, todos ustedes han simulado y se fueron. ¿Sí ven? Necesitamos jueces con más fortaleza en su acción. Y obviamente que no sean manejados por el poder político de turno, que es lo que está mal. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias al doctor Ricardo Vanegas, ex asambleísta.
conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Complicada la situación de este país, ¿no? Todos los días cuando escuchamos de los diferentes criterios de los invitados, al final todos llegamos a una sola cosa, ¿no? No hay independencia de poderes, estamos sumidos en la delincuencia organizada, tenemos un gobierno que solo está velando por intereses propios y personales, la gente se muere, se desangra, o sea, igual llegamos al mismo resumen, Jaime, qué doloroso, todo está comprado. Y no se dice la verdad, Carlita. Y responsable de eso también es la prensa, aunque nos duele aceptarlo como Como comunicadores. señor Óscar Arnulfo Romero,